Buscando al verdadero yo. Conferencia impartida por Francisco Nieto. Todo lo que parece real para cualquier persona es el resultado de toda una serie de sensaciones enviadas al cerebro por los sentidos, de tal manera que sólo parecen reales cuando el pensador u observador las percibe, utiliza y ordena. Cada persona crea su propio mundo real externo según sus patrones, experiencias conscientes, respuestas y expresiones. Por eso hay quien cree en Dios, por ejemplo, o en la filosofía oculta, y otros lo contrario, o solo creen en la ciencia, entre otros muchos ejemplos. Algo similar ocurre respecto a las intenciones que una persona pueda tener o a cómo actuar respecto a las posibilidades que surgen continuamente en la vida. Sin embargo, tanto en un caso como en otro, hay dos factores que superan la acción o la respuesta común de nuestra consciencia, y estos son la conciencia y la voluntad. La mayor parte del día no somos conscientes, somos poco observadores de la mayoría de las cosas y hechos que nos ocurren a nuestro alrededor, ni tampoco de lo que pensamos o sentimos. Tenemos la mente y la voluntad para enfocar a esta, pero no hemos aprendido a concentrarla para ser conscientes de todo eso y para darnos cuenta de que nosotros estamos por encima de las emociones y de la misma mente. Nosotros estamos, como un yo o alma, casi en el nivel de la conciencia, de ese yo superior verdadero, pero nos falta identificarnos con ella, trabajar a su favor para que nos pueda guiar y hablar más claro. Y para eso debemos saber utilizar la mente y la voluntad. Somos un yo encerrado en una serie de envolturas que le impiden ver su propio mundo y que, por el contrario, solo puede valerse de lo que le llega al cerebro por medio de los sentidos y de los sentimientos y pensamientos que emitimos y recibimos. Sin embargo, afectamos y transformamos el mundo y a los demás porque el cerebro responde y activa los sentimientos y la mente en forma de reacción y no como creación original y voluntaria, que es lo que debería ser. Si cada mañana programáramos un día de actividad con nuevos enfoques, elevados ideales, buenas intenciones y grandes posibilidades, y lo repitiéramos a menudo durante un tiempo, se cumplirían muchos hechos de ellos, porque la propia repetición nos recordaría durante el día lo que deseamos cumplir, hacer o crear con esas visualizaciones o programaciones. Si nosotros creamos el mundo de los sentidos según lo observamos y según lo que creemos ser, nuestras acciones y pensamientos tienen que repercutir sobre él. Pero si no somos conscientes y no tenemos intención, no podremos cambiar nada, porque estaremos limitados por los estímulos del mundo físico y de nuestros propios cuerpos. La observación produce memoria, pero es el reflejo de la memoria lo que hace que nos reconozcamos como un yo independiente del cuerpo físico, de los sentimientos y de los pensamientos. Nosotros existimos día tras día, pero no vivimos nada nuevo o casi nada nuevo porque nos guiamos por los mismos patrones y por los mismos sentimientos como respuestas a las sensaciones e impactos externos. Somos casi autómatas en nuestra vida diaria, haciendo siempre las mismas cosas sin razonar, sin ser conscientes de ellas.
es necesario ver cada día cómo una serie de oportunidades para hacer nuevas creaciones y desarrollar nuevas posibilidades surgen en nuestra vida diaria. Cambiar es modificar nuestra manera de observar, de sentir, de desear, de pensar y de ver el mundo y a las personas. Es crear nuevos patrones que nos hagan olvidar al yo personal, egoísta y materialista. Es esforzarse por crear nuevas causas que beneficien a los demás o por crear armonía en nosotros mismos y en nuestro entorno. Un nuevo enfoque a nuestra vida hará que el hipotálamo trabaje para que los neuropéptidos alcancen determinadas células receptoras y las transformen para que actúen en una nueva línea que lleve al individuo a tener nuevos impulsos y aprovechar más oportunidades. Esto está demostrado por la ciencia. Esto, más la manera de utilizar la mente de manera concentrada y consciente, harán que el individuo vea el mundo de diferente manera. Son muchos y cada día más los experimentos que se hacen y que demuestran el poder de la mente por medio del pensamiento y la palabra sobre la materia y sobre la atmósfera. Me estoy refiriendo a los pensamientos, palabras, oraciones, intenciones e incluso bendiciones. Y de esto saben más los verdaderos clarividentes. Así es que, en este sentido, tenemos dos aspectos. Primero, A, que todos los seres humanos somos uno en sentido atómico y subatómico. B, en que somos emisores y receptores de sentimientos y pensamientos, como por ejemplo la telepatía, o incluso los conciertos, donde las emociones se van pasando de una persona a otra y les va dominando cada vez más. C, en que todos buscamos algo superior, aunque nos valgamos de lo inferior y del mundo físico. Y D, en que nos impulsa a descubrir quiénes somos, por qué estamos aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo aspecto, diríamos que se ha demostrado el poder del pensamiento con, por ejemplo, la transformación o el mantenimiento del agua y otros productos que se ha introducido en ella, que demostró, creo que fue un japonés, Masaru Emoto o algo así, a través de los efectos de la oración sobre esta agua. Hay otros experimentos que se han demostrado que incluso una etiqueta con palabras como amor ha tenido unos efectos de conservación y más positivos que otros que tenían una etiqueta con, por ejemplo, odio. Esto es importante saberlo porque sabiendo que somos un 70% de agua, deberíamos ser más observadores de nuestros deseos, sentimientos y pensamientos. Es decir, que si nuestra vida fuera una vida de oración y de espiritualidad, tendríamos más armonía, más felicidad e incluso, como ya se ha demostrado también, mejor salud. La vida espiritual y de oración mantiene la salud o fortalece la salud. Tal como vemos el mundo, así nos viene, y tal como pensamos que somos, así nos transformamos. Porque nada cambiamos respecto a lo externo, ni tampoco originamos ideas o intenciones nuevas. Como ya hemos dicho en algún otro párrafo, desde que nacemos, el cerebro se va modelando con una serie de patrones de conducta basados en la educación, la enseñanza, las normas sociales, las costumbres, etcétera. Pero todo filtrado por los sentidos, que son los que comunican al cerebro lo que perciben. Si naciéramos con todos esos patrones y quisiéramos descubrir el verdadero mundo y el verdadero ser,
tendríamos que hacer un lavado de cerebro, como el que hicieron en la Segunda Guerra Mundial algunas personas. Estamos dominados por muchas de las cosas y hechos que percibimos de lo que llamamos mundo físico, no solo por las emociones y pensamientos de los demás, que también, sino que también ocurre lo mismo respecto a nuestras propias emociones y a nuestros pensamientos, que a veces son incluso obsesionantes, vicios, malos hábitos, etcétera. La música, el miedo, los deseos, la soledad, etcétera, pueden impulsarnos a actuar en determinada línea o en determinada forma. Cuando llegamos a la mayoría de edad, decimos que somos más responsables, más sensatos y dueños de lo que pensamos y hacemos, pero, sin embargo, en esa edad ya están muy asentados los patrones de conducta y es más difícil su transformación o eliminación. Para volver al origen habría que hacer un trabajo consciente, persistente y voluntario, cuya técnica dejara aflorar al verdadero yo. El lavado de cerebro del que hablaba antes trataba de eliminar las creencias y convencimientos de los enemigos para imponerles otros nuevos. En nuestro caso, no se trataría de introducir nada, sino de no fomentar los aspectos que interfieren la expresión del yo superior. Es decir, controlar la mente y purificarla para que ese yo pueda utilizarla sin interferencias y para que pueda pensar cómo, cuándo y lo que quiera. Para conseguir esto hay que silenciar la mente, controlarla para que no piense lo que quiera ella como suele hacer, de tal manera que no piense como normalmente lo hace, sin que seamos conscientes, sin que estemos presentes como observadores de ella en ese momento. Es decir, sin que tengamos puesta la conciencia y la voluntad. Si hacemos esto correctamente, viviremos y sentiremos que somos un yo muy superior al que creíamos ser. Nos autoidentificaremos como un verdadero yo en nosotros mismos. Pero cuando actuamos como normalmente lo hacemos, no sentimos esa unión, sino que creemos ser la mente, el cuerpo o los mismos deseos y sentimientos. El verdadero yo o ser está por encima de la mente. La mente es la herramienta que utiliza para obtener conocimiento del mundo físico y para extraer un beneficio de las experiencias y de lo que aprende. Pero la mente no es ese yo superior. El mundo del yo superior es un mundo de paz, de armonía y de ideas originales basadas en la verdad, y no un mundo de ruidos que bombardean los oídos hasta llegar a impedir que la mente esté en un solo segundo sin pensar o sin responder a las sensaciones que la llegan. Es importante que dejemos de etiquetar, catalogar, conceptuar, enjuiciar, criticar, etcétera, constantemente y persistentemente, para así eliminar los patrones, las normas, los hábitos, etcétera, que nos encierran en este mundo ilusorio de esa personalidad, no del verdadero yo, y que la fuerza a la mente también para que no deje de pensar. La voluntad está unida a ese yo superior, y es esta voluntad la que debe ser utilizada en principio para discernir entre lo correcto y lo incorrecto, o lo verdadero y lo falso, y así ir desechando lo que nos pueda perjudicar. Cuando se ha hecho esto, cuando se alcanza cierto progreso, notaremos
cómo la barrera que nos separaba del yo va desapareciendo progresivamente y que cada vez nos sentimos más unidos a esa vida universal, incluso más al prójimo, por no decir que a Dios mismo. La mente es una herramienta del yo superior, pero por lo general nosotros, como personalidad sin control de la herramienta, somos manejados por la mente casi las 24 horas del día, hasta el punto de creer que somos la mente y no el verdadero pensador u observador. Esto es cierto y comprobable hasta el punto de que cuando reconocemos esto y sabemos ponernos como pensadores y observadores, nos sentimos en el nivel que nos corresponde de consciencia. Es más, nos damos cuenta de que el pensamiento es algo que creamos, pero su origen, su mundo, es algo infinitamente superior a lo que conocemos y pensamos. Así es que el primer paso es observar a la mente para ver cómo y qué piensa, pero haciéndolo sin mente, sin razonar, o sea, sin ni enjuiciar, tal y como normalmente lo hace o tal y como normalmente actúa el verdadero yo. Esto nos hace conscientes de lo que piensa la mente y a la vez de que somos un yo independiente de ella, pero con el poder de controlarla. Esta es, quizás, la mejor manera de acabar con la costumbre de la mente de pensar impulsiva e independientemente, porque cuando se observa la mente y al pensamiento sin intervenir, sin interferir, éste se desvanece y la mente deja de pensar. Esto es estar presente con la conciencia y la voluntad en el aquí y ahora de nuestra mente. Esto es estar como el verdadero yo, que controla sus vehículos de expresión. También podemos desarrollar nuestro ser en el mismo sentido, por medio del cuerpo físico. Es decir, por medio de dirigirle y observar cómo hace las cosas. Eso también es estar presente como conciencia en el aquí y ahora, a la vez que desarrollamos la concentración, la observación y la voluntad. Por otro lado, el hecho de observar sin identificarnos con nada de lo que observamos o de lo que sentimos, por ejemplo, cómo respira el cuerpo y todas las sensaciones relacionadas con él, también nos hace sentirnos un yo independiente. Para comprobarlo solo hay que llevarlo a la práctica. Hay que tener en cuenta que la actividad mental constante, el sentirse el cuerpo y dejarse llevar por los deseos y emociones, es lo que podemos llamar el yo inferior o no yo. Pero cuando obramos, como he dicho, y obtenemos un control total de la mente y, a su vez, de los deseos, de las emociones y del cuerpo físico, entonces es cuando actuamos como el verdadero yo. Para ser este verdadero yo y vivir en el aquí y en el ahora, no debemos ser mente, porque la mente, como un yo inferior que basa su acción en el pasado, incluso para pensar en el futuro, no sabe situarse en el momento presente, por sí misma, generalmente. Por tanto, para limpiar la mente hay que ser ese yo superior que no permite que la mente piense por su propia cuenta, ni que se vea impulsada a pensar por ningún aspecto interno ni externo, y que sólo utiliza la mente cuando es necesario y de una forma controlada y eficaz. De esa manera, libre de ruidos, interferencias y sensaciones, se vive la paz interior del yo, y sólo nos exteriorizamos como y cuando queremos, pero conscientemente.
Todas las personas están dominadas por algún deseo o emoción, o todos lo estamos, y todas ellas generalmente no encuentran la manera de vencer o salir de ese dominio sin haber sufrido sus consecuencias. Y es que los deseos y las emociones, de manera parecida a la mente incontrolada, tienen un gran poder sobre el yo inferior o personalidad. Para vencer a un deseo o emoción, sobre todo los negativos que nos dominan, es necesario observarle, estudiarle y ver de qué manera nos domina y cómo el yo inferior cede ante sus pretensiones. O sea, cómo nosotros normalmente en nuestra vida cotidiana, como una personalidad cualquiera, cedemos ante nuestros deseos, vicios, hábitos, pensamientos, sensaciones, impactos externos, circunstancias, etc. Debemos hacer de observadores de todo ello, pero sin involucrarnos, para luego utilizar la mente sabiamente y responder con voluntad y conciencia a manera de no acción del hecho o de olvidarnos de ello para que muera de inanición. Como hemos podido ver, somos nosotros mismos quienes debemos eliminar al yo inferior, a la personalidad que no deja de pensar y que se ve dominada por los deseos y emociones para ser impulsada a la acción física, instintiva o inconscientemente. Somos nosotros como individuos los que tenemos que anular lo guardado como patrones para sentirnos el verdadero ser libre de toda influencia y dominio de la personalidad, los que debemos eliminar los hábitos de pensamiento que ponen barreras a la voluntad. La no repetición de lo guardado y de las acciones involuntarias e inconscientes se denomina olvidar y dejar pasar como observadores auténticos que deberíamos ser. Por el contrario, las repeticiones de pensamientos voluntarios y controlados, conscientes, así como de imágenes, sentimientos y deseos elevados, serán nuevos patrones de conducta que nos llevarán a la paz interna que procede del yo superior. Pero como de lo que principalmente se trata es de dar paso a ese yo superior para encontrar momentos de paz, solo es necesario la observación y la atención concentrada y consciente a todo lo que nos rodea, a lo que hacemos, a lo que decimos y a lo que pensamos para que sea lo que queramos y cuando queramos como haría un yo superior o alma. Hay que estar convencidos de lo que deseamos hacer para conseguir ser, pero también hay que actuar, vibrar desde lo más elevado, desde la posición del espíritu. Es imprescindible que cada individuo sepa ser una voluntad pensante cuando y como desee, para así dominar y razonar todo lo que perciban sus sentidos. Él es conciencia, y donde esté la conciencia estará Él para permitir que penetre lo que le convenga procedente de los sentidos. Debe eliminar todo lo que conoce, interno o externo, como real, y manifestar lo bello, lo justo y lo bueno para hacer que aflore el alma.